Claro que sí. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos ahora en lo que vendría a ser nuestra última charla del día de hoy, de la Copa Cuatro Mundos. Estamos ahora con nuestro siguiente exponente, él es Laurencio Romusi. Él es fundador, brewer y head seller en Cervecería Tut de Argentina, fotógrafo aficionado, enólogo, entre otras virtudes. Así que nada más te presento aquí, Laurencio. Eres libre de empezar tu charla. Bienvenido. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias antes que nada a todos por la invitación a todas las autoridades, digamos, de la asociación de ustedes y gracias a todos los que están escuchando. Eh, Sé que es la última charla, seguramente si están desde temprano ya no quieren saber nada, quieren irse a la casa o quieren empezar a tomar cerveza. Pero bueno, voy a tratar de ser bien concreto y expeditivo y tratar la idea es que les quede, voy a hablar de cosas muy concretas y que puedan llevar automáticamente a la práctica. No me quiero ni ir por las ramas en lo teórico ni nada por el estilo. La idea de esta charla de hoy, es que les queden cosas concretas que puedan aplicar mañana mismo. Así que bueno, ahí voy a empezar. Voy a desactivar el video porque yo acá en el pueblo en donde estoy no tengo buena señal, así que por las dudas lo desactivo y bueno, ahí empiezo a compartir pantalla. Perfecto. Bueno, bueno, como bien me presentaron, yo soy el head brewer, el head seller de Cervecería Tut. Además de fotógrafo aficionado, soy montañista. Acá en Mendoza, no sé si saben, pero es la cuna de la Concagua, que es la montaña más grande que no está en el cordón de los Himalayas. Así que bueno, tengo varios hobbies, además de fermentar cosas por la vida. Hoy en esta charla vamos a hablar de fermentaciones salvajes y espontáneas. Voy a empezar dando primero un par de definiciones para que sepan de qué es lo que estamos hablando. Y Lucho, por suerte, habló bastante en su charla de Sours. Fue bastante completa y tocó bastante de la parte teórica que no la voy a repetir y me parece buenísimo, así podemos pasar directamente a eso, a la parte más concreta y que les puede llegar a servir a todos. Bueno, lo primero que les quiero tirar un par de, pintarles el primer panorama de lo que son las fermentaciones espontáneas o salvajes. ¿Sí? Más a nivel homebrewer, que van a ver que hay un montón de cosas que son contraintuitivas, ¿sí? Pero cuando trabajamos con este tipo de fermentaciones, nada, es la manera de proceder. Bueno, como les decía, cuando hablamos de fermentaciones salvajes o espontáneas, tenemos que saber, antes que nada, que trabajamos siempre con probabilidades, ¿sí? Esto no es una ciencia exacta, el tema de las fermentaciones espontáneas, no son fermentaciones a las cuales no es como una fermentación controlada que nosotros le podemos dar un montón de parámetros y podemos saber o podemos presumir para dónde va a ir una fermentación o a qué puerto va a llegar una fermentación, sino que acá, en este tipo de fermentaciones, lo que podemos hacer es básicamente dar ciertas condiciones para todos los microorganismos, ¿sí? Y rezar para que salga todo bien, básicamente. Con el tiempo, ¿sí? Uno le va agarrando la mano a un montón de cosas y hace varias cosas por intuición y hace varias cosas por experiencia, digamos. Pero
a nivel, a ver, lo que uno puede tener a nivel micro o a nivel homebrew de elementos, ¿sí? Estoy hablando de elementos como microscopios o técnicas de PCR para identificar organismos, son prácticamente nulos, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a hacer es guiarnos mucho, ¿sí? Por la parte sensorial. Nuestros ojos, nuestra nariz y nuestra lengua van a ser fundamentales, van a ser nuestro microscopio, y es en lo que nos vamos a basar, ¿sí? para poder identificar ciertos parámetros o para poder saber el estado de una fermentación, si una fermentación va a buen puerto o no. Bueno, como decía, al contrario de las fermentaciones inoculadas, acá trabajamos siempre con baja viabilidad y con alta probabilidad de contaminación no deseada, es decir, de acetobacter. Es primordial, ¿sí? no frustrarnos, porque bueno, es algo que muy probablemente no salga a la buena de primeras. Pero yo siempre digo lo mismo, mientras antes nos metamos en esto, más rápido nos vamos a equivocar y más rápido le vamos a agarrar la mano. Dicho esto, vamos a hacer una primera clasificación muy grosera, ¿sí? Para que sepan de qué es de lo que hablamos, ¿no? Pero bueno, vamos a tener una primera clasificación de fermentaciones espontáneas y fermentaciones mixtas. Dentro de las fermentaciones espontáneas, las más conocidas, la que todo el mundo conoce, son las lambic. Término que tiene, ¿cómo es? Denominación de origen controlado. Es un término con denominación de origen controlado que se usa solamente para las cervezas hechas con una técnica en particular en una zona puntual de Bélgica. No todas las cervezas espontáneas son lámbicas. ¿Sí? Podemos llamar espontáneas de manera general a aquellas que usan microfloras de levadura o bacterias, ¿sí? de origen natural. Ese origen natural puede ser de inoculación aérea, puede ser starters naturales, o puede ser inoculación mediante frutas, hierbas y plantas. Eso es lo que vamos a ver, les voy a explicar en esta charla muy resumidamente. Por otro lado, las fermentaciones mixtas son las fermentaciones que involucran en una parte del proceso a levaduras o bacterias inoculadas de cepas comerciales. El ejemplo más conocido de esto son las kettle sour, digamos, las cervezas de acidificación rápida, que por suerte están de moda, y bueno, digo por suerte porque es un buen entry level. Es una buena manera de meterse en lo que es el mundo de las cervezas sour. Sobre todo para la gente que no es cervecera, que es más consumidor casual. Bueno, ¿por qué elegimos fermentar espontáneamente? O sea, ¿por qué nos metemos en este problema, en este embrollo, en esta complicación? ¿Y por qué no fermentamos con cepas comerciales? O sea, cepas comerciales de bacterias o de levaduras. Hablo de lo mismo. Bueno, principalmente porque al fermentar digamos, la fermentación espontánea es la respuesta a una búsqueda de complejidad. La cinética de una fermentación espontánea produce interacciones complejas entre levaduras y bacterias que hasta el día de hoy no se comprenden del todo. Es una ciencia que está en constante expansión, y hay un montón de cosas, ¿sí? de aspectos que no se sabe a ciencia cierta cómo suceden, sino que hay teorías sugeridas y hay como una mayor aceptación de ciertas teorías, pero al día de hoy no se sabe todavía bien cómo funciona. Decía, bueno, digamos, el quid, digamos, de la cuestión, lo importante, lo fundamental digamos, la razón por la cual elegimos las fermentaciones espontáneas es por la cantidad y la calidad de los subproductos,
¿sí? Que se generan en esta sinergia de fermentación entre levaduras y bacterias, ¿sí? Entre bacterias, levaduras, ya sea Saccharomyces o non-Saccharomyces, y un montón de bacterias, ¿sí? Que va a depender volvemos a lo que dije recién, va a depender de la fruta que usemos, va a depender del tipo de inóculo que usemos, pero son miles y miles, o mejor dicho, cientos y cientos, ¿sí? de microorganismos que están actuando en sinergia constante, sobre todo en la primera parte de la fermentación, para dar subproductos que no se podrían lograr de otra manera, no se podrían lograr con cepas comerciales. ¿Sí? Después, otro aspecto fundamental de por qué elegimos fermentaciones espontáneas, y es, por ejemplo, el aspecto por el cual yo hago esto en mi cervecería, que es la búsqueda de la identidad propia, ya sea de uno como persona o bueno, de una cervecería en el caso de que sea una marca. Yo siempre hablo de la huella digital de cada lugar y de cada cervecería, y una de las maneras de desarrollar este concepto, ¿sí? Que es el mismo concepto que en los vinos se denomina terroir, ¿sí? Que en los vinos está dado por el clima y por la tipología del suelo, digamos, la topografía. Para las cervecerías, esta búsqueda de lo que es la identidad, esta cosa única, ¿sí? Es un poco más complicada porque, a ver, los insumos los compramos todos en el mismo lugar, digamos, nosotros por acá en Argentina, por ejemplo, acá en Argentina es productora de cebada, entonces, y de lúpulos también, entonces, ya sea yo que esté en Mendoza, que está cerca de Chile, o alguien que está en Buenos Aires, o alguien que está en el norte, cerca de Bolivia, o alguien que está en el sur, va a comprar los insumos en el mismo lugar. O sea, o compra la malta nacional, o bueno, compra malta importada, pero volvemos a lo mismo. Todos compramos la malta en el mismo lugar. Yo, por ejemplo, utilizo Wellerman y Castel Malting, que son alemanes y belgas. Pero así como compro yo, compran miles de cervecerías. Entonces, ¿qué es lo que me va a dar una identidad para decir, bueno, los insumos son lo mismo, son los mismos para todos? ¿Cómo puedo yo darle algo totalmente único? Bueno, la respuesta son las fermentaciones espontáneas. Ahí vamos a ver bien por qué. Yo acá también puse dentro de los pro desafío como palabra, porque siempre digo, es como el final boss de lo que es las fermentaciones, porque son fermentaciones, son procesos muy largos, complejos y a la vez medio frustrantes, sobre todo al principio. Entonces, nada, venimos de todos de hacer fermentaciones limpias, que son capaz que cuesta agarrarle la mano en ciertas cosas, pero mal que mal, sabemos del punto A hacia el punto B por dónde tenemos que ir. En este caso, no, sabemos el punto A y nada más. No sabemos dónde va a terminar el punto B. Pero bueno, paso ahora a las contras, ¿sí? Que es más o menos esto que he estado diciendo. Las contras de usar fermentaciones espontáneas son variadas, la variabilidad de resultados y el gran porcentaje de inviabilidad es uno de ellos. Pero bueno, eso, también son fermentaciones más mañosas, en el sentido de que hay que estar muy encima de la cerveza y conocer con el tiempo, esto uno se va a ir dando cuenta con el tiempo, de ciertas señales que nos indican que todo va a ir bien o que se está empezando. ¿Perdón? No sé si me estaban diciendo. Que se conectó nada más, Laurencia. Sigue nomás, tranquilo. Listo, perdón, Aprovecho para decirles a todos los que están conectados a la clase que cualquier pregunta, cualquier cosa pueden escribirla por el chat y yo la leeré y podemos ir manejando así las preguntas. Perfecto.
Bueno, decía, bueno, gran variabilidad de resultados y gran inviabilidad de ciertas fermentaciones. Esto es muy empírico en el sentido de que es muchísima prueba y error. Entonces, capaz que hasta que le agarren la mano van a tener un montón que tirar un montón de cerveza, pero es parte, les repito, es parte del aprendizaje y mientras más rápido hagan eso, más rápido le van a agarrar la mano. Bueno, son procesos largos, son fermentaciones largas, sobre todo cuando tenemos bacterias, no tanto las levaduras, aunque las levaduras también, pero sobre todo el tema de las bacterias, a nivel natural, digamos, de inoculación natural, tienen otros tiempos, otro tiempo de propagación. Y bueno, es un proceso, como dije recién, muy frustrante. Pero bueno, también es muy, ¿cómo es? No me sale la palabra, pero cuando lo logramos, ¿sí? Cuando llegamos a ese objetivo que queremos, es una... Satisfactorio, tal vez. Muy satisfactorio, exactamente. Muchas gracias. Bueno. Voy a nombrar, Lucho habló de esto un poco más en profundidad, yo solamente las voy a nombrar directamente. La microflora más común, acuérdense que cuando decimos microflora nos referimos, en lo que es fermentaciones espontáneas, acuérdense, nos referimos a este zoológico, a este clúster de bichos, ¿sí? En los cuales tenemos levaduras y bacterias. Levaduras, tenemos Saccharomyces y non-Saccharomyces. Las Saccharomyces van a ser generalmente las que nos van a llevar la fermentación alcohólica a cabo, ¿sí? Dentro de las más comunes está, bueno, las que todos conocemos, Cerevisiae, Bayanus y Pastorianus. Y después las non-Saccharomyces, tenemos Brettanomyces, tenemos Candida, tenemos Zygossaccharomyces, tenemos, hay un montón, una bestialidad. Solamente se las voy a nombrar. Y a ver, acuérdense también lo que dije al principio. Esto lo estamos pensando para hacerlo en la casa o a nivel micro. Entonces, no nos interesa identificar con nombre y apellido qué es lo que tenemos. Nos interesa el resultado, el profile que nos den la cerveza. Capaz que a otro nivel sí estaría bueno, pero ya necesitamos otros recursos. Digamos, esto yo se lo estoy tratando de hacer lo más simple posible para que ustedes lo puedan replicar en la casa. Bueno, y por el otro lado las bacterias, las LAB, las bacterias Lactic Acid Bacteria y las Acetic Acid Bacteria, las bacterias acéticas. Las bacterias lácticas, tanto el lacto como el pedio, son productoras de ácido láctico. Generalmente, el Pediococcus es lo que más encontramos mayormente en las fermentaciones espontáneas. Lucho habló del hop resistant de cada uno, digamos, la capacidad que tiene cada una de las cepas de resistir los ácidos, digamos, el efecto de los ácidos orgánicos de los lúpulos. El pedio es más resistente, el lacto es menos resistente. Y bueno, por último, las bacterias acéticas, que si bien, digamos, el ácido acético en una fermentación espontánea es deseado, es buscado, pero ese ácido acético generalmente viene producto de la fermentación del pedio o del Brettanomyces, e incluso de algún tipo de Saccharomyces salvaje. Generalmente cuando el acético viene de bacterias acéticas es porque eso ya se denomina contaminación directamente. Es cuando ya se avinagra, digamos, cuando las bacterias acéticas dominan el medio. Bueno, dicho esto entonces, dijimos cómo son estas fermentaciones. Acá acabamos de nombrar lo que son las bacterias y las levaduras más comunes. Y ahora todos se deben estar preguntando, ¿y cómo? ¿De dónde las saco? ¿Qué puedo hacer? Bueno,
vamos a hablar brevemente, porque esto es para 4 o 5 horas más o menos de charla, pero cosecha y bioprospección. Yo le puse abajo el Pokémon Go de la vida real. Bueno, a ver. Como bien dijimos, ¿sí? O bueno, como bien dijo Lucho, si lo escucharon su charla, o creo que lo mencioné más temprano, al principio yo, se puede cosechar levadura literalmente de cualquier lugar. Que podamos levantar levaduras o bacterias no significa que esas bacterias esos bichos, ¿sí?, vayan a ser viables, porque, repito, es un trabajo duro, es complicado, que requiere una prospección. Prospección es selección, ¿sí? Requiere una prospección en el sentido de que hay que elegir qué bicho usar, o hay que saber elegir y darse cuenta cuándo algo es viable para fermentar cerveza a escala a escala, ya sea a la escala 50 litros o ya sea a la escala 200 litros o más. Pero la idea de esto, de esta cosecha de bioprospección, es que nosotros podamos captar, ¿sí?, algún bicho, ya sea del aire, ya sea de la fruta, ya sea de lo que sea, poder startearlo, ¿sí?, poder reproducirlo, decidir si es viable o no es viable, y eso, escalarlo y fermentar una cerveza con eso, ¿sí? Yo acá hay 2 fotos, una que es horrible y la otra no tanto, de 2 cervezas así. Esto fue una googleada de 5 minutos. En la foto de la izquierda es una cerveza con ácido láctico vaginal. Y el segundo, el de la derecha, es una cerveza en la cual la levadura se cosechó del pelo de una vicuña, ¿sí? La cerveza esta fue una colaborativa entre Semilla, de Juguetes Perdidos, creo que Leo Ferrari o Bruno Ferrari, no me acuerdo, y un cervecero, no me acuerdo si fue de Perú. Pero bueno, para que vean que literalmente las levaduras y los microorganismos se pueden levantar de literalmente cualquier lugar. Bueno, a ver. Yo les voy a enseñar acá a hacer lo que se denomina una pequeña trampa microbiana, que Lucho también en su charla ¿cómo es? Lo nombró un poquitito. La forma clásica de armar estas pequeñas trampas es elaborar un mosto simple y estéril. ¿A qué me refiero con mosto simple? Pilsen, solamente Pilsen, no, y un poquitito de trigo, 10 hasta el 10-15% de trigo si se quiere, ¿sí? Una maceración de 65 grados, ¿sí? Lo ideal sería terminar con una densidad, empezar, mejor dicho, con una densidad de 1040. ¿Qué es lo importante de acá? Nosotros tenemos que saber que los IBUs, ¿sí?, inhiben un montón de bacterias lácticas, generalmente. A partir de ya 10 IBUs en un mosto, ya nos inhibe en un 80 y pico, un 83, 84% la actividad de este tipo de bacterias. Entonces nosotros acá lo que tenemos que hacer es decidir qué queremos: cosechar levadura, o cosechar bacterias, o cosechar ambas. Como bien dije al principio de la charla, lo ideal sería cosechar ambas por esta sinergia, por esta interacción que se produce en las fermentaciones entre las bacterias y las levaduras, ¿sí? Eso sería lo ideal. También es lo más difícil. Lo más fácil, entre comillas, es cosechar levadura. Lo que sí es difícil es que esa levadura nos atenúe toda la cerveza. Pero bueno, ahí vamos a ver. Bueno, entonces,
Voy a poner como ejemplo, vamos a suponer que vamos a hacer un mosto con 8 IBUs nada más, porque quiero bacterias y quiero levaduras. La forma clásica de armar estas trampitas, ¿sí? Es, bueno, elaborar el mosto, colocar el mosto en un frasco de boca ancha, como los que ven acá, acá en la fotito esta, y cubrir el frasco con una telita o con gasa. Lo ideal es para que no le entren partículas macroscópicas o bichos, ¿sí? Entonces, nosotros dejando esta trampa, la podemos dejar no sé, en la cervecería, si tenemos una cervecería, la podemos dejar en el jardín, la podemos dejar cerca de algún árbol, la podemos dejar literalmente donde queramos, ¿sí? Esto es para cosecha inoculación aérea. Es decir que nosotros vamos a dejar este frasco entre 12 y 24 horas para que el mismo aire, digamos, el ambiente, se impregne de las levaduras del ambiente. Otra cosa que nosotros podemos hacer es, en vez de hacer una cosecha aérea, podemos hacer una cosecha con fruta. ¿Qué quiere decir? Vamos a armar este mosto, pero en vez de dejarlo al aire, lo que vamos a hacer, le vamos a poner alguna fruta. Esto ya va a depender, y más ustedes que tienen un montón de fruta, va a depender de la zona geográfica, va a depender de un montón de factores. Pero yo lo hago con uva, lo hago con manzana, con pera, con ciruela, con cereza. Conozco gente que lo hace con frutos rojos, frutilla, con un montón de cosas. Literalmente lo pueden hacer con un pedazo, esto también lo he visto, con un pedazo de madera, con una rama, con un pedazo de madera de algún árbol que les guste, se echa en el mosto y eso digamos, eso, si llega a haber algo viable, se propaga. Pero bueno, si quieren hacerlo con el pelo de los gatos, le echan el pelo del gato ahí. Acá nada, la imaginación es el límite. Una primera prospección, o sea, una primera selección que podemos hacer, si es que queremos cosechar levaduras alcohólicas, o sea, que sean viables alcohólicamente, porque nosotros, dejando este mosto simple, así solo como dije, mosto simple, maceración 65, densidad 1040, menos de 10 IU, es una trampita que va a tomar absolutamente todo. Capaz que tiene levaduras, pero capaz que esas levaduras van a llegar, no van a poder atenuar, digamos, todos los azúcares, no va a poder atenuar toda la cerveza porque, no son viables alcohólicamente. Entonces, si queremos hacer una primera prospección, lo que podemos hacer es agregarle alcohol a este mosto, ¿sí?, para llegar al 4% de alcohol de la solución. Entonces, nosotros con ese 4%, lo que vamos a hacer es que van a sobrevivir solamente las levaduras que sean viables a más de 4% de alcohol, o sea, que sean viables alcohólicamente, porque ya con 4 y pico ya podemos decir que es cerveza. O digamos, ya podemos tener una atenuación importante y podemos decir que, bueno, fue una fermentación. Bueno, decía entonces, esa es una primera prospección que podemos hacer. Los frasquitos estos, no lo mencioné, esto generalmente tiene 1 litro, ¿sí? Los frascos estos tienen 1 litro. La idea es colocar varios frascos, no uno solo, o sea, no vayan a hacer un mosto para un solo frasco 1 litro, sino que la idea, acuérdense que dije, hice énfasis en que trabajamos mucho con
pocas probabilidades y baja viabilidad. Entonces, estadísticamente, las estadísticas, las probabilidades no van a estar a nuestro favor. Entonces, para mejorar, para mejorar esas estadísticas, lo que hacemos es poner muchos frasquitos. Lo ideal sería 10 frasquitos, repito, ya sea en el jardín o lo que quieran, pero de 10 frascos, si van a hacer inoculación aérea, capaz que 2 son viables. Con fruta es mucho más probable, digamos, toda la superficie de la fruta y más las que tienen algún tipo de cera, generalmente tienen un montón de microorganismos, así que con las frutas es un poquitito más fácil, pero yo siempre recomiendo con las frutas también hacer esto, porque hacer esto en vez de, sobre todo cuando nos estamos metiendo en el mundo de la sour o fermentación espontánea. ¿Por qué? Porque esto son frasquitos de 1 litro, entonces uno puede fermentar, lo puede escalar a 5 litros, ¿sí? Y ahí podés ver más o menos cuál va a ser el resultado. Y ahí decís, bueno, si esto me gustó, fermento, no sé, 50, lo que sea. En cambio, si fermentamos de una, sin probar, 50, 60, 70, 200 litros, capaz que no nos gusta y terminamos tirando la cerveza. Entonces, una manera buena para los que están empezando en esto es decir, bueno, son como pequeños ensayos, ¿sí? Y esos ensayos van a ayudar también a la economía de la cervecería o de uno como homebrew. Bueno, decía que por lo general, con 12, 24 horas de exposición al medio, si es que hacemos inoculación aérea, ya está inoculado. Ahora es hora de fermentar el mostito este, es hora de escalarlo, de fermentarlo. Lo ideal sería pasarlo a un envase donde puedan colocar un icelock para una mejor visibilidad de una posible fermentación. Un Erlenmeyer es lo ideal, o si no un bidón de plástico, vean. Pero bueno, acuérdense de que esto es 1 litro, entonces si después lo van a pasar a, no sé, por ejemplo, un bidón de 5 litros, porque no tienen otro lugar donde puedan fermentar, o una botella de 2 litros, no sé, 2 litros y medio, una botella de coca, acuérdense de ponerle un poco más de mosto para dejar una cámara de aire normal, ¿sí? No vayan a pasar 1 litro de mosto a no sé, una botella de coca de 2 litros y medio, porque le van a dejar una bestialidad de cámara de aire y eso se va a acetificar y no va a llegar a buen puerto. Entonces, tengan en cuenta eso. Total, si ustedes a este mosto inoculado le agregan 1 litro más, no pasa nada, porque el mosto ya está inoculado, se va a propagar, si tenés algo, se va a propagar igual. Digamos, no escatimen en eso. Una buena práctica, a ver si tengo otra presentación. Ah, sí, tenía. Una buena práctica, o sea, una buena práctica a la hora de hacer este trasvase, mejor dicho, para fermentar, es agregar nutrientes orgánicos. ¿Sí? Acá le puse 30 gramos por hectolitro. Orgánicos tienen que ser. ¿Sí? Eso les va a ayudar si llegan a tener algún microorganismo viable, eso les va a ayudar bastante para la propagación. Bueno, hay que ser pacientes porque puede variar mucho también el periodo de incubación. Esto va a depender, ustedes capaz que no tienen las estaciones tan marcadas, pero va a depender de la geografía, va a depender de la temperatura que haga, va a depender de la humedad que haga. Entonces, capaz que están 2 semanas, ¿sí? Para ver algún tipo de actividad. Incluso capaz que más, capaz que 1 mes, porque capaz que no levantaron ninguna levadura saccharomyces, pero levantaron alguna non saccharomyces, como por ejemplo Brettanomyces o algún tipo parecido, alguna candy, algo por el estilo.
y esas tardan un poquitito más en acostumbrar su organismo y empezar a comer. Entonces, estos experimentos, a las 3 semanas, si ya a las 3 semanas no hay absolutamente nada de actividad, y sí, ya está, capaz que ahí no levantaste nada. Pero no esperen que al otro día de hacerle el inóculo que esté fermentando. Digamos, no, hay que tener un poquitito más de paciencia. Bueno, como regla general, repito, esto también depende del manual de cada uno, pero como regla general, el invierno, el otoño y la primavera son las mejores épocas para hacer esto. Pero repito que yo no sé, ustedes que no tienen las estaciones más marcadas, porque por ejemplo, en verano esto no se hace, o no es que no se hace, pero en verano, por ejemplo, en Argentina, es más viable, hay mayor probabilidades de levantar bacterias acéticas. ¿Por qué? Porque dicen, esto es una de las cosas que no se sabe bien, pero dicen que hay mayor cantidad de bacterias porque en el verano acá es la época en que todas las cosechas empiezan a dar frutos. Entonces, no sé, hay, por ejemplo, las manzanas que los pajaritos van y las pican, o alguna uva que se deshidrata y se rompe, todo eso atraen vectores, ¿sí? Ya sean las mosquitas, las moscas, y un montón de vectores más, de bichitos más, que son vectores de bacterias acéticas. Entonces, en verano, acá en Argentina, por ejemplo, hay mayor cantidad de bacterias acéticas por ese motivo. No quiero decir que es igual en Ecuador porque sinceramente no sé, pero bueno, eso lo pueden, no sé, pueden googlearlo o hacer prueba de error, digamos. Esto, recuerden, esto es como muy prueba de error. Bueno, dicho esto, vamos a suponer que tenemos actividad, ¿sí? Entonces, es hora de probar esa fermentación. Una cosa que no les dije y es sumamente importante, y que no sé si lo puse, me parece que no, es que si vamos a hacer una cosecha, por ejemplo, aérea, y no le vamos a poner alcohol hasta el 4% para hacer esa prospección, ¿sí? No podemos probar el mosto, por más de que haya fermentado, ¿sí? Hasta no llegar naturalmente a mínimo 3,5-4 grados de alcohol. ¿Por qué? Repito, ¿en qué escenario no podemos probar? Inoculación aérea, en el cual hice el mosto y no le agregué nada más, y tengo actividad, ¿sí? Eso no nos conviene probarlo, nos conviene ir midiendo densidades, y cuando ya vemos que tenemos 3,5-4 grados de 4 grados de alcohol, ¿sí? Probarlo recién ahí. ¿Por qué? Porque cuando hacemos inoculación aérea, también hay probabilidades de inocular cierto tipo de microorganismos que no nos hacen bien a la salud. Salmonella, Escherichia coli y un par más. Todo eso a partir de los 3,5 de alcohol ya está, ya se inhiben completamente, digamos, el alcohol los mata. Entonces es fundamental eso, sobre todo para seguridad de uno. O sea, si no tienen alcohol, les recomiendo no probar. Si no tiene alcohol generado, digamos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, decía, si llegamos a tener entonces algún tipo de actividad, lo que deberíamos hacer ahora es la prospección, es decir, voy a probar un poquitito de ese fermento y voy a ver si me gusta o no me gusta. El tipo de acidez, digamos, acuérdense que hay distintos tipos de acidez. Una acidez láctica es una acidez mucho más amigable. Una acidez málica, ¿sí? Del ácido málico, hay frutas que tienen ácido málico, es generalmente un poco más dura y un poco más amarga.
Por ejemplo, el Brettanomyces tiene sus características que ya todos conocemos, el corral, bla, 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 pero además, dependiendo de la cepa de Brettanomyces, algunas van a ser más fenólicas, algunas van a ser más frutadas, ¿sí? Entonces, nada, esto es ahora la prospección, la elección de uno, es decir, esto me gusta, ¿cómo puede ir? Esto capaz que no. Hay ciertos olores como por ejemplo olores sulfúricos que son normales en las fermentaciones espontáneas, pero todos esos compuestos sulfúricos después le van a servir como comida a levaduras no saccharomícicas generalmente. Entonces, si llegan a tener ese tipo de compuestos, no los descarten totalmente. Vuelvo a repetir y hago énfasis por 15ª vez, que esto es mucho prueba de error, mucha prueba de error. Pero bueno, si decidimos propagar nuestra cosecha inoculada, ¿sí? Lo podemos escalar, por ejemplo, un volumen de 5 litros, luego uno de 20 y luego uno de volumen que queramos. A ver, lo importante acá es que hay que propagar ese barrito, digamos, de eso que cosechamos, hasta llegar al 10%, casi, o sea, entre el 10 y el 20%, mientras más mejor, del volumen que vayamos a fermentar. Es decir, si quiero fermentar 200 litros y con 20 litros tengo que escalar ese mostito, ¿sí? Viable, hasta 20 litros estaría buenísimo. ¿Pueden ser 10 litros? Sí, también, pero mientras más mejor, acuérdense de eso. Y bueno, creo que de cosecha era eso, sí. Bueno. A ver, algo más que les tenga que decir acá, estoy pensando. Bueno, nada, si deciden fermentar, digamos, si deciden escalar y fermentar un volumen significativo con esto, son fermentaciones largas, entonces, ¿yo qué les recomiendo? Mínimo, dejarlo 3 meses. Mínimo, porque en 3 meses más o menos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, lo escalaron y fermentaron, no sé, una barrica, por ahí. Pónganle que consiguieron una barrica. Entonces, en la barrica, como también es porosa, ahí... Lucho también estuvo hablando de eso, más para los homebrewers, pero por ejemplo, la barrica como es porosa de flujo de oxígeno, que eso es buenísimo, le encanta a los microorganismos. Entonces, en 3 meses ya es más o menos un espacio de tiempo representativo para decir, bueno, todo lo que se expresó ya más o menos se debería haber expresado. Capaz que más tiempo sería para terminar de redondear ciertos aromas o flavors o que el aporte de la barrica haga lo suyo, pero bueno, mínimo 3 meses, ese es mi gran consejo. Antes no, porque si embotellan antes y no está bien atenuada la cerveza o bien estabilizada microbiológicamente, capaz que la embotellan y la guardaron 2 meses más y se les explotó. Entonces, lo ideal sería 3 meses, que es un buen número para saber que podemos tener ya todo atenuado, todo estabilizado y podemos embotellar o embarrilar sin problema. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de barricas. Voy a hablar un poco de madera. Yo que soy, bueno, no sé si conocen mi cervecería, yo trabajo mucho con uvas porque Mendoza es una zona vitivinícola. Yo soy enólogo también, pero nunca me dediqué a la industria del vino, siempre me dediqué a la industria de la cerveza. Y bueno, nosotros acá tenemos yo tengo la suerte de poder conseguir barricas muy fácil, a muy buen precio, las puedo ir a elegir, pero bueno,
Yo sé que no es así en Ecuador. Sí sé que tienen otra industria que usa barrica, como es la de los, no sé si son muchos destilados o es ron solamente. Pero bueno, voy a hablar un poquitito de barricas, no mucho, y un poco les voy a comentar las características de cada roble para que más o menos se den una idea de qué roble se usa, para qué cosas se usa cada roble. Bueno, ¿por qué usar barricas? Primero que nada, voy a empezar a apurar porque estoy hablando demasiado. Acuérdense que Lucho también, bien lo dijo, me apoyo mucho en la charla de Lucho porque estuvo muy buena, que las barricas la podemos usar para un barrel aging normal, es decir, para guardar la cerveza y que la madera le transfiera a la barrica cierto profile, ¿sí? Y también la podemos usar, y yo la uso específicamente para eso, para lo que es la crianza microbiológica de los organismos en la barrica. Es un proceso que es mucho más complicado porque uno lo que hace, vieron como habíamos hecho ese mostito y lo teníamos inoculado, bueno, de manera similar o no tanto, pero con otras cosas, lo que yo hago, por ejemplo, es inocular las barricas con cierta característica microbiana, que yo la saco generalmente de la uva, o la saco del aire, o la saco, no sé, por ejemplo, tengo una cerveza, que es la que me estoy tomando ahora, que la hacemos con flores. Entonces, la carga microbiana la saco de las flores. Lo que quiero decir es, una vez que metamos esa carga microbiana, esos microorganismos, a un medio poroso como lo es la barrica, es muy difícil sacarla. Entonces, yo trabajo haciendo eso. Sepan que tienen las dos opciones, el barrel aging convencional y el sour barrel aging, ¿sí? Que es más o menos lo que hago yo. Pero bueno, ¿para qué usamos barrica? Entonces, más allá del aporte tánico y el profile de la madera que se busca, las barricas proveen dos grandes beneficios para lo que es la denominada guarda, digamos. ¿Por qué guardamos en una barrica y no en un tacho de plástico con forma de barrica? Lo primero que, bueno, es un material permeable que permite el paso de pequeñas cantidades de oxígeno, ¿sí? Eso es fundamental. Estas cantidades de oxígeno, no solamente si hacemos crianza microbiana, no solamente les va a salir a los microorganismos, sino que si hacemos crianza convencional, esa oxigenación, ¿sí? Nos va a, digamos, se va a producir una reacción química en la cual nos va a estabilizar la cerveza. Esa reacción química es una oxidación, ¿sí? Nosotros yo sé que asociamos oxidación a algo malo, pero en el caso, por ejemplo, del barrel aging convencional, una cerveza que va a estar, no sé, una RIS, una Russian Imperial Stout, que va a estar 18 o 24 meses en barrica, va a sufrir pequeñas microoxidaciones, ¿sí? Que digamos, eso le va a conferir estructura. Eso es lo que hace que una cerveza pueda ser denominada de guarda. Y es, digamos, el alcohol, la oxidación, la pequeña oxidación del alcohol, más los taninos, más cierto rango de pH, proporcionan lo que se denomina estructura a la cerveza. Por eso no metemos a guardar una cerveza, no sé, de 4% de alcohol, de densidad final, no sé, 1010, no puede servir para guarda, digamos, porque tiene muy poco alcohol. Entonces, el alcohol y la madera y las pequeñas cantidades de oxígeno es lo que nos va a dar lo que denominamos estructura.
Bueno, decía, y si hacemos crianza microbiológica, estas pequeñas cantidades de oxígeno las van a ocupar los microorganismos para poder propagarse en el tiempo e ir adecuando su microorganismo a la cerveza. Entonces, por ejemplo, la levadura Brettanomyces, es muy dura en ese sentido, en el sentido de que puede sobrevivir con bajos nutrientes, con cantidades de ácido acético, de alcohol, y si tiene oxígeno, va a tomar esas pequeñas cantidades de oxígeno y va a ir acomodando su organismo para poder comer al final, generalmente, al final de la fermentación. Y cuando hablo, acuérdense que digo que cuando hablo de fermentación estoy hablando de estos 3 meses, no estoy hablando de 15, 20 días, estoy hablando de los 3 meses. Y así, otras levaduras no saccharomycas van a hacer lo mismo, y otras bacterias incluso van a hacer lo mismo. Bueno, ahora, les voy a hablar muy brevemente, ¿sí?, de la diferencia entre los dos tipos de robles que hay y para qué les va a servir cada cosa, y ya eso, si no me equivoco, sí, es lo último. El roble americano. Para que sepan, la mayor diferencia, más allá de todos la parte organoléptica, todo lo que le va a aportar, la gran diferencia entre el americano y el francés es el tamaño de los poros, y esto es importantísimo para lo que es la crianza de cualquier cerveza. Esto yo lo hice pensando en barricas, pero se podría trasladar también a los chips de roble, que capaz que ustedes tienen mayor acceso a eso. Es algo porque una barrica capaz que, bueno, eso es un poco complicado, pero los chips yo creo que es algo que está estandarizado, se puede conseguir en casi cualquier lugar. Sí, sí, sí. Genial. Bueno, el roble americano tiene un tamaño de poros mayor, la madera es más dura. ¿Qué significa esto? En una barrica significa que le va a... En una barrica y en los chips también. ¿Qué significa esto? Que va a actuar más rápido, que va a transferir el profile, ¿sí?, la característica de la madera, se lo va a transferir a la cerveza muchísimo más rápido. Aporta menor cantidad de taninos, ¿sí? Esto es... los taninos, además de aportar estructura, ¿sí?, también aportan mucho cuerpo. Y bueno, aportan gran variedad de aromas, y la característica que tiene es que los aromas que da son como muy marcados. Y son menos delicados, le puse acá, por dar una palabra. Dependiendo del tostado y un montón de cosas, digamos, pero bueno, los profiles más característicos son coco, tabaco, vainilla, café y cacao. Entonces, en resumen, el roble americano está bueno para guardas cortas, porque, por ejemplo, haciendo la comparación, tengo la cerveza un mes, 2 meses, en chip de roble americano y otra en chip de roble francés, el americano, ¿sí?, le va a transferir mucho más rápido, en esos 2 meses ya le transfirió el profile a la cerveza, y capaz que el francés no. El roble americano también está bueno para cervezas que sean toscas, en el sentido de... No, bueno, sí, toscas, que tengan como un gusto no, alguna característica predominante, no sé, una cerveza que haga con cacao, capaz, que se le siente el gusto a cacao. Entonces, el roble americano también va a ir ahí, digamos, acompañando fuertemente esa característica de la cerveza. No sirve para cervezas que son más cervezas de estilo belga o estilo francés. A eso es a lo que me refiero. O sea, son
no sé si se entiende, pero bueno, son flavors toscos, en el sentido de que son fácilmente identificables, ¿sí? Por el contrario, el roble francés es una madera que es muchísimo más blanda, ¿sí? Los poros son de menor tamaño y tiene digamos, poco aporte tánico también, pero así todos tienen mayor aporte tánico que el roble americano. Los aromas del roble francés son sumamente elegantes, sumamente sutiles y sumamente difíciles de extraerlos. Los más conocidos, o sea, o los más representativos son vainilla, miel, frutos secos y especias dulces. El roble francés está hecho para las crianzas largas, digamos. O sea, los franceses hacían así el vino de ellos, ¿sí? Para los que conocen, no sé si conocen, pero bueno, los franceses todo lo guardan en roble francés. Si pasás caminando y te miran medio raro, te meten una barrica. Absolutamente todos los vinos lo mandan, es mucha madera y muchos años. Entonces, el roble francés, por esta cualidad que tienen los poros, está bueno para crianzas largas. ¿Por qué? Porque si yo hago una cerveza y la tengo un año, no se me va a pasar de madera, cosa que sí me va a pasar, por ejemplo, con el roble americano. Porque por esto de los poros, tiene los poros de menor tamaño y, digamos, tiene esa, si hablo de barricas, esa microoxigenación es mucho más pequeña. Entonces, generalmente, si queremos hacer una cerveza de guarda, lo ideal sería el roble francés, ¿sí? Cosa de decir, bueno, hice una cerveza, la tuve 18 meses, o lo que sea, el tiempo que sea, en roble francés, que me dio un gran aporte tánico, ¿sí? Pero no me la pasó de madera. Y encima, en ese interín, en ese año que la tuve, le transfirió una característica organoléptica a la cerveza espectacular. Ahora, ¿cuál es la contra que tiene? Es que los aromas, como bien dije, son mucho más elegantes y sutiles. Entonces, no voy a hacer una Imperial Stout, ¿sí? Con, no sé, una Imperial Stout, no sé, con chauchas de vainilla, no la voy a guardar en roble francés porque no tiene, o sea, voy a desperdiciar el roble francés, o sea, capaz que me va a servir para darle estructura y para dar un poco de más cuerpo en boca, pero no le voy a poder sacar nada de lo bueno de la madera. Entonces está bueno para estilos, no sé, por ejemplo, una Bière de Gard, una Sazón, para mí va como piña, como se dice acá en Argentina, va muy bien. Yo hago estilos todos franceses y en la mayoría uso roble francés, salvo, bueno, en algunos que uso, hay un estilo, por ejemplo, que hago con Bois Chardonnay y eso va con roble americano, pero el roble francés, eso es muy bueno para crianzas largas. Y esto ha sido todo. Acá acá había escrito un par de fuentes y referencias que son libros, básicamente, que si quieren después me los pueden escribir. No escribí ningún nombre, en ningún lugar el nombre de la cervecería, pero el Instagram es Cervecería Tut, con 2 U. Me pueden escribir y yo les voy a contestar y les doy una mano con lo que sea. Sí quiero que por si no los conocen, se los dejo, 2 links que están buenos, que es Milk the Funk, que es como el grupo de los loquitos de estas fermentaciones raras a nivel mundial, que tienen en la página que es como una wiki, y además tienen un grupo de Facebook que es buenísimo porque es muy homebrew. Entonces es gente subiendo experimentos constantemente. Está muy bueno. Y hay un blog de ciencia cervecera, Citología, que es de un amigo mío, Leandro Meyers, que también es de acá de Argentina, y habla de un montón de cosas de la cerveza, no solamente de lo que es espontáneo, desde un punto de vista sumamente técnico,
y bastante bueno. Leandro tiene un par de papers publicados y nada, verdaderamente está muy bueno lo que hace y lo viene haciendo nada, gratis y de manera semiprofesional, y la verdad que es para sacarse el sombrero. Y nada, y eso. Muchas gracias a todos, y si hay alguna pregunta, ahora las respondemos. Buenísimo, muchas gracias, Laurencio. Yo creo que estuvo muy claro la exposición. Me gustaría abrir ahora el espacio de las preguntas para nuestros invitados aquí. Tenemos algunas, entonces podemos empezar. Escríbanlas aquí y yo las leeré. Nos pregunta nuestro amigo Daniel Centeno de la asociación, ¿cómo puedes purificar cepas recolectadas? ¿Purificar en qué sentido, Daniel? Que no entiendo la pregunta. A ver si... ¿Me escuchas? Sí, dale. Mi pregunta es, por ejemplo, si yo logro encontrar una levadura que me parece súper increíble acá en el jardín de mi casa, Ajá. ¿cómo le purifico para que solo, o sea, esté pura, básicamente, solo tenga esa cepa y no tenga una... Para ¿Cómo la utilizarla en la aislás? cervecería. ¿Cómo la aislás, digamos, sería? Exacto, ¿cómo le aíslas? ¿Cómo la purificas? O sea, ¿cómo la limpias de alguna cosa que no te guste del perfil de lo que hayas encontrado? Claro, mirá, a nivel homebrew o micro cervecería es bastante complicado porque esto se hace en laboratorio. Esto yo lo he hecho en el laboratorio de la facultad, no en la cervecería, no lo tengo para hacer, para que te des una idea. Pero la prospección se hace con placas de Petri, con medio agar, y tenés que ir haciendo, hay distintas técnicas de raspado que se hacen para ir aislando colonias, pero también necesitas un horno, un autoclave, o sea, a nivel profesional o a nivel laboratorio no se puede, o sea, a menos que tengas los medios para hacerlo, los recursos, capaz que sí. Yo estoy suponiendo que nada, que sos una micro o haces una micro cervecería o sos homebrewer. Lo que sí podés hacer es ponerle, capaz que levantaste algo, fermentó bien, te dio buen alcohol, pero capaz que tenía bacterias, o sea, o te dio un profile láctico o algo que no te gustó. ¿Qué podés hacer? Le pones lúpulo, le pones mucho lúpulo. Entonces, sabes que las bacterias lácticas con el lúpulo no se van a poder desarrollar, ¿sí? Entonces, a ese mismo barrito de eso que fermentaste, de ese mostito que fermentaste, lo volvés a fermentar, o sea, sacás el barrito, haces otro mosto, le echás ese barro y le echás lúpulo, ¿sí? Para inhibir las bacterias lácticas. Es la manera que se me ocurre también con el alcohol, acordate, o sea, si por el contrario capaz que tenés unas buenas microflora de bacterias y querés aislarlas, capaz que le podés echar alcohol, o sea, y capaz que la levadura te fermentó poco, entonces le podés echar alcohol para que solamente se produzca eso. Esas son las maneras rústicas que tenés para hacerlo. Sinceramente, la única manera de aislar una colonia de levaduras o de bacterias es nada, en un laboratorio. Buenísimo. Mira, la siguiente pregunta que nos hacen es, si es que el día de mañana me llega a mí un barril, en el Ecuador tenemos más acceso a barriles de ron, por ejemplo. ¿Cuál debería ser el procedimiento que yo debería seguir? Mira, yo no he trabajado con barriles de ron o de destilados, así que la verdad que acá es medio también adivinar. Pero yo no sé eh, si un barril de ron va a tener, por la gran cantidad de alcohol, ¿sí? Va a tener algo viable. Yo lo que hago, por ejemplo, con las barricas de vino, ¿sí? Que sí tienen un montón no todas, pero generalmente vienen con algo con viabilidad. Yo lo que hago es, las lavo con agua a 60 grados,
¿sí? Una barrica, por ejemplo, tiene 220, las lleno 100 litros de agua y la agito bien la barrica. Esto es si no tenés bocha sipeadora. Si tenés sip, si podés sipear la barrica, sipeás, digamos. Lo importante es agua a 60 grados, ¿sí? Si no tenés sipeadora, la llenás hasta la mitad de la barrica y la movés, como que la amasás, así, para que la masa de agua choque contra todas las paredes, ¿sí? Después la ponés vertical y también la movés así. La ponés del otro lado, de la otra tapa, también la mueves así, le tirás ese agua y después yo lo que hago generalmente le echo 1 litro de agua hirviendo y cierro el tapón, ¿sí? Que quede solamente ese, o sea, vos vaciaste esos 100 litros de agua a 60 grados, le echas 1 litro de agua hirviendo, le pongo un tapón y la dejo 2 días. ¿Para qué es esto del agua hirviendo? Porque el agua esa se va con los días, la va a chupar la madera, y como ese agua está hirviendo, cuando se vaya enfriando va a ser vacío en la barrica. Entonces te va a quedar lo más, sin matar microflora, te va a quedar lo más inocuo posible. O sea, te va a quedar, no estéril, porque no es la palabra estéril, pero te va a quedar, si la barrica llega a tener algo viable, te va a quedar solamente lo que tengas en la barrica, no te va a quedar ningún tipo de contaminación. Eso es lo que hago yo con las de vino, no sé, repito, no sé con las de ron. Habría que probar, hacer el experimento y luego darte un feedback, ¿no? Así Tal que cual, póngase a sí, sí. experimentarlo. O mándenme una barrica si quieren y yo acá Para experimentarlo. Claro. Perfecto. Mira, tenemos una nueva pregunta. Nuestro amigo Tomás desde Argentina nos dice muy bueno, muchas gracias. Dice, ¿es posible con chips de roble lograr un carácter o perfil colocándolos en el barril de acero por unos meses? Sí, sí, se puede. Lo que yo te diría es que si los vas a meter en un barril de inox, no los eches sueltos. De última, hacete una bolsita, como una bolsita filtro, o como esas las bolsitas a nivel homebrew, ¿viste? Las bolsitas para macerar o para lupular. Lo metes ahí, o sea, cosa de que estén todas en un mismo lugar. Y sí, lo podés dejar, y sí, con el tiempo debería tranquilamente. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿de dónde puedo yo sacar unos cultivos del Lactobacillus? He encontrado Lactobacillus del Bruequi en la farmacia de la tienda, esos comprimidos, esas pastillas. ¿Funcionarían estos como un cultivo de bacterias? Eh, Me mataste, no tengo, la verdad no sé, desconocía que se vendían en las farmacias, no sé para qué, con qué fin. Sí. No, mirá, Ujú. sí, Nos decime, decime. ponen que tienen hay una pastilla, unos concentrados que dicen del Lactobacillus del Bruequi. Entonces, que esos venden como para consumo humano, y si es que esos podrían utilizarlos como un cultivo de bacterias en la cerveza. Mirá, creería, la verdad, no sé, porque deben ser, me imagino que lo deben vender como, estoy pensando en voz alta, lo deben vender como probióticos o algo por el estilo, capaz que, o sea, o con el mismo fin para la flora intestinal y eso. Exacto, sí, sí, sí. La verdad que no sé si, repito, no he visto nunca, no sabía que vendían en pastillas, no sé si será viable eso, sinceramente, no tengo ni idea, pero si querés probióticos, digamos, o ese tipo, lo más sencillo para mí es, bueno, en realidad lo más sencillo sería comprar eso, pero repito, no tengo ni idea. Eh, no sé si conocen el chucrut allá, que es el repollo fermentado, Ujú, la col. lácticamente.
Claro, claro, pero viste, es el repollo, la col fermentada lácticamente, que después se come, creo que le dicen sauerkraut o algo por el estilo, que se come Sí, con la salchicha polaca, la salchicha alemana. Eh, y eso es facilísimo de hacer, es repollo, agua y un poquitito de vinagre y sal, y en 3 días lo tenés fermentando y ahí podés sacar probióticos. mm, interesante. Mucha gente nos pregunta de esto del uso de frutas y demás. Como te comentábamos, de Ecuador estamos ahora en una etapa en la que estamos sacando muchas cervezas sour, experimentando con frutas y demás. Eh, Nos preguntan qué condiciones de temperatura debería existir para una buena maduración de la cerveza en un barril de acero con los chips, con los chips de Con los roble. chips. Sí. Y sí, va a depender cuánto tiempo lo quieras dejar madurando. Si querés hacer una maduración corta, no sé, por ejemplo, les voy a tirar un número para que se den una idea de cuántos chips se usan. 100 gramos de chip por hectolitro se suele usar, ¿sí? O sea, cada 100 litros. Si van a hacer una maduración corta, relativamente corta, de 1 mes, 2 meses, y le pueden soltar un poquitito más la temperatura. Ahora, si va a ser voy a nombrar una temperatura para que sepan a lo que me refiero. Sí, a 26, 27, capaz que pueda andar, si lo quieren hacer a temperatura ambiente, digamos. O sea, igual en Colombia sé que no sé qué temperatura están teniendo ahora, por ejemplo. Pero si tenés una cámara de frío, tenés la posibilidad de dejarlo en frío y lo querés dejar más tiempo, es echarle menos, digamos. O sea, mientras más tiempo vayas a dejarlo, echarle menos. O sea, siempre es menos. Y la temperatura, por ejemplo, para 6 meses, un barril de 50 litros, por ejemplo, le echamos 30 gramos de chips de roble francés para 6 meses, acuérdense. Y, o sea, si lo vamos a tener a temperatura de cámara, 5 o 6 grados, sí, va bien, de 10. Capaz que hasta un poquito menos le pueden echar. Siempre hay que jugar entre eso, entre el tiempo que lo vayan a dejar y la cantidad de chips que le vayan a poner. Y temperatura siempre es, si es larga, si el tiempo de guarda va a ser largo, mejor, si a menor temperatura, mejor. Perfecto. Yo creo que estuvo muy, muy claro eso. Eh, la siguiente pregunta que nos hacen es, eh, Laurencio, nos contaste que la fermentación espontánea se puede realizar básicamente en cualquier lugar, más las cervezas lámbicas son propiamente de un sector en Bélgica. A pesar de eso, ¿es posible, digamos, en el Ecuador recrear una versión de una cerveza lámbica? Sí, de poder se puede. A ver, eso no le vas a poder decirla. A ver, a nivel homebrewer le vas a poder decir como querás. Eh, pero para que se den una idea, las cervezas lámbicas no solamente es inoculación aérea con el cold chip, sino que es un método de elaboración especial, porque hacen turbid mashing, que Lucho lo explicó. Y después, Lambic es como a 20 kilómetros de un río, nada más se puede hacer, digamos. Pero eso ya es una cuestión más comercial, de marca, si se quiere. Hay un montón de cervecerías que tienen cold chip fuera de Bélgica. Incluso hay una asociación de cervecerías, no me acuerdo cómo es el nombre ahora, pero es como cervecería tipo lámbicas, que siguen todas las reglas de Lambic, digamos, de la parte de Bélgica, pero están en otro lado del mundo. Pero sí, de poder se puede. A ver, ¿qué es lo bueno? Les vuelvo a repetir esto. ¿Qué es lo bueno de lo de la fermentación espontánea? Es que
si uno, o sea, lo que es inoculación aérea es totalmente regional y como muy, muy sectorizado también. Porque depende si tenés cultivos cerca, las corrientes de aire que haya en el lugar, y el pH, la humedad, un montón de cosas. Entonces, vos vas a tener algo que va a ser único y irrepetible. No importa, o sea, no sé, si haces la misma cerveza vos y alguien que está a 100 kilómetros de tu cervecería, la inoculación aérea va a ser totalmente diferente. Entonces está bueno, ¿qué es lo que hicieron los belgas? O sea, si esto de Lambic es como una cuestión de marketing también, una cuestión de poner en valor una marca de, bueno, una región de Bélgica. Pero de poder sí, lo vas a poder hacer. Te repito, capaz que no le vas a poder decir Lambic, pero podés hacer, no hace falta ponerle un nombre que ya existe, podés hacer algo totalmente nuevo. A eso es a lo que voy, digamos, eso es lo que les tiene que quedar. Porque todos queremos ir a hacer las lámbicas, pero cuando entendés el concepto, lo que les tiene que quedar es el concepto que quieren transmitir los belgas. De decir, esto es único y repetible acá, no me lo vas a poder copiar en tu vida. Sí, es un poco darle esta exclusividad en cuanto a la localidad o al origen, a la gastronomía de origen, de donde viene, de donde proviene, ¿verdad? Exactamente. Nos comentaban si es que recuerdas tú cómo salieron tus primeras cervezas espontáneas, ya que es un proceso que no es muy controlado y dejas mucho hacia a la probabilidad, digamos. Claro, ¿Cómo sí, sí. manejar eso? Súper ácidas, o sea, las primeras eran algunas avinagradas y otras no avinagradas, pero con una acidez láctica intomable, digamos, muy poca drinkability. Y después a ver, también me pasó al principio un montón de que todavía no le agarraba la onda, digamos, la mano a esto de las fermentaciones tan largas. Entonces, a los 2 meses, ponele, ya embotellaba y me pasaba que no se me explotaban las botellas porque yo además clarifico por método Champenois, entonces utilizo botellas de espumante, pero tenía una sobrecarbonatación. Y nada, y se me vaciaban, me quedaban la cerveza con mucha cámara de aire. También me pasó de no estabilizar bien las cervezas microbiológicamente, y vieron el velo que se forma, no sé si conocen el velo, que es un biofilm que se forma en las cervezas, en la interfase aire-cerveza. Bueno, se me formaba en las botellas, porque no estaba estabilizada bien todavía la cerveza, o sea, por ansioso, o sea, no por ansioso, sino porque uno no veía actividad, no percibía actividad, y decía, bueno, chao, embotello. Y no, digamos, por más de que uno no la perciba, hay actividad. Entonces hay que ser como muy, muy paciente. Pero sí, al principio, no, nada, eso. Ácidas, intomables. Después le agarré la onda a cómo hacer el mosto. Pues yo soy homebrewer hace 13 años y empecé con esto hace casi 10 años. O sea, hace 8 años empecé a hacer esto, digamos, por más de que antes era homebrewer. Y al principio, o sea, yo cuando empecé no había información de esto. Entonces fue muchísimo prueba y error. Hay mucha info de lo que es de la industria del vino, pero no se traslada proporcionalmente directamente a lo que es la cerveza. Hay un montón de cosas que la info de la bibliografía del vino te sirve como guía, pero no es una guía paso a paso, es como una sugerencia nada más. Entonces, nada, esto es todo el concepto de cervezas que hago yo se basa en litros y litros de cerveza tirada por la alcantarilla. Y en base a tu experiencia, tal vez, ¿no? Nos dicen, Laurencio, ¿qué pasa si es que yo tengo un sistema de cocción, digamos, de 150 litros? Yo consigo barricas de 200 litros
esos 50 litros que me quedan, que sobran, ¿se puede meter algún láctico o Láctico. qué realizar con eso? Claro, yo hago algo parecido. O sea, yo tengo en realidad mi bloque es de 500, es un poco menos en realidad. O sea, mi bloque es de 2 barricas por batch. Yo como fermento en barrica le tengo que dejar siempre una cámara de aire. Si la lleno hasta el tope no, explota. Por más que le ponga airlock, se me tapa siempre y se junta presión. Yo lo que hago en lo que es la crianza microbiana, justamente le dejo, no son 50 litros, pero son un poco menos, son 30 litros, de cámara de aire, ¿sí? Para que fermente, digamos. Y después cuando ya terminó la fermentación, la primera etapa de la fermentación, que es la fermentación alcohólica, yo le pongo un tapón de silicona, tapo la barrica, digamos, y lo dejo 2, 3 meses más. Y ahí va a depender, le podés echar, capaz que le podés echar algo, a ver, a ver si entiendo la pregunta, me decís, ¿se podría meter algún láctico? No sé si me hablas así como inoculación del aire. Sí, de poder se puede, deberías oxigenar capaz la cerveza antes, que es un poco controversial. Yo oxigeno mucho mis cervezas, pero yo siempre que oxigeno, yo hago toma de espuma en botella después, entonces yo oxigeno mucho mis cervezas antes de meterlas a la barrica. Y yo sé que voy a tener una fermentación larga. Hay incluso algunas que están 6 meses fermentando, digamos, o sea, que son microfermentaciones, pero están fermentando. Entonces necesitan oxígeno, no les va a hacer mal el oxígeno. Y si quedó algo de oxígeno remanente, yo después hago la toma de espuma en botella, o sea, gasifico en botella, y ahí voy a tener, digamos, se me va a terminar de consumir el oxígeno que tengo disuelto. Entonces mi producto final nunca se oxida. No lo podés hacer así, no es lo mismo si haces cerveza tirada, o sea, en barril. Entonces hay que tener cuidado con eso. Lo mejor que podés hacer, si tenés el batch de 150 litros y una barrica de 200, hacete un starter, hacete un starter chiquitito, y si se te propaga, se lo echás. Porque capaz que si lo dejas así abierto o esperando que se te inocule mágicamente o aéreamente el láctico y no pasa, capaz que lo terminás tirando 200, 150 litros de cerveza. Wow, y a veces debe pasar, ¿no? Justo nos preguntaron, Sí, ¿qué pasa, Florencio, con toda esa cerveza que no funciona? ¿Se bota toda esa cerveza que sobra? ¿Qué pasa? sí. Se tira, a ver, si hablamos de barricas, por ejemplo, yo en mi caso, lo único no deseado es lo acético, o sea, las bacterias acéticas cuando dominan el medio. Y eso, cuando una bacteria acética se me metió en la barrica, no solamente tengo que tirar la cerveza, sino tengo que tirar la barrica. O sea, la barrica, chau, la uso para un asado, la prendo fuego. Porque, repito, una vez que se meten los bichos en las barricas, en los poros de las barricas, la única manera de sacarlo es con un tratamiento de ozono, y es carísimo, no vale la pena, me sale más barato comprar otra barrica. Entonces, nada, eso. Después, en este tipo de cervezas espontáneas vieron que se usa mucho el tema del blendeo. Yo también blendeo. Tenés dos maneras o dos filosofías de blendeo. Hay gente que digamos que capaz que blendeás para tapar ciertos defectos de una cerveza que a mí no me parece lo correcto, y no es lo que hago, digamos. Yo cuando blendeo generalmente es porque, por ejemplo, el tipo de cerveza que hago yo, como tienen mucho tiempo en barrica y todo eso, son cervezas con un profile, con un perfil más tirador a malta y como más apagadas, si se quieren. Digamos, no son cervezas frescas. Entonces,
¿qué hago? ¿Cuáles son mis blendeos? Por ejemplo, yo tengo una, la Biagda Printemps, de cerveza de primavera, que es una cerveza que está casi un año en barrica, y la blendeo con una cerveza fresca que hago un día antes del blendeo, o sea, no, perdón, hago 2 semanas antes del blendeo, que es muy lupulada. Entonces, yo tengo la base de la cerveza, que es alcohólica, es tánica, es astringente, es ácida, y digamos, tiene un perfil microbiano bien desarrollado y hermoso. Entonces eso lo blendeo con una cerveza lupulada, que es como más amigable, también fresca, pero fresca frutada, no fresca cítrica. Entonces blendeo para hacer una combinación y una sinergia de sabores y llegar a algo. Esa es mi manera de blendear. También se puede blendear no para complementar, sino para enfatizar. Por ejemplo, eso yo no lo hago, pero hay cervecerías que, por ejemplo, no sé, una Porter o qué sé yo, bueno, cualquier tipo, un Imperial Stout, el blendeo es de una barrica, de una cerveza que tiene 2 años en barrica, una que tiene 1 año en barrica y otra que es fresca o no tiene prácticamente madera. Entonces, también lo que se busca es, porque vos en los distintos estadios como que vas a tener cosas que se te van a resaltar más en distintos estadios. Al principio, digamos, cuando una cerveza de ese estilo, capaz vas a tener mucho toffee o ese café, pero café fresco, no torrado del quemado, ¿sí? En una cerveza fresca, y capaz que en una cerveza vieja vas a tener el tabaco y esas cosas. Entonces, lo que se hace es como un blendeo de añadas, que se llama. Eso yo no lo hago porque o sea, la cerveza mía que está más tiempo en barrica es 1 año, digamos, no, me gustan más los blendeos, como digo, o sea, para mezclar el profile así, pero complementarios, uno apagado y viejo y amaderado, y otro fresco por X motivo, ya sea que le echo flores, o ya sea que lupulada, o lo que sea. Genial. Es interesante saber cómo maneja gente que tiene ya experiencia en el tema, ver otros puntos de vista también. Nos preguntan si nos podrías dar algún consejo sobre cómo manejar la fermentación en botella. Sí, es muy... A ver, fermentación en botella. Es muy importante que esté estabilizada la cerveza antes de embotellar. Y bien, lo más atenuada posible. ¿A qué me refiero estabilizada? ¿Va a ser que le hagan cold crash o estabilización microbiológica, como le hago yo en barrica? Digamos, lo importante es saber que la cerveza va a ser como un lienzo en blanco. Entonces yo, el azúcar que le agregue para la segunda fermentación en botella, yo sé que todo ese azúcar se me va a transformar en kilos de presión en la botella. O sea, me tengo que asegurar que no me quede azúcar remanente en la cerveza, porque ese es azúcar que no voy a considerar, y después o se me va a explotar la cerveza o me va a espumar la cerveza una bocha, demasiado, y nada, ese generalmente es el mayor problema. Entonces, primordialmente eso, o sea, que sean estabilizadas el cold crash, digamos, para que cante todas las proteínas y todo lo no deseado. Asegúrense una buena atenuación, cosa de no tener sorpresas en la botella, y después yo uso azúcar de maíz. El azúcar de maíz es 100% fermentecible, y además no deja ningún gusto residual, entonces es como bastante neutro. Yo uso para las cervezas mías, uso el azúcar de maíz.
Y nuevamente esto es de ensayo y error, como tú lo dijiste. Estamos Sí, ahora atravesando esto, vemos cómo van en la Copa, cómo han los resultados que han tenido y esperemos ver qué pasa. Mira, voy a activar el micrófono para Daniel. Daniel también es parte de la asociación, de la organización, todo esto. Quería hacer un par de preguntas y me parece que concluir la charla nada más. Entonces le dejo a él. Sí, mi última pregunta era si tú nos puedes explicar acerca del método Champenois un poquito. Yo sé que es un tema súper largo, pero sí, sí, bueno, ¿tienen otra hora? El método Champenois, para simplificarlo, es como, a ver, es otro proceso largo, básicamente, en el cual, ¿qué es lo que se busca? Se buscan dos cosas. Es una sobrecarbonatación y es un proceso en el cual se busca la autólisis de la levadura en la botella. Ya sé que o sea, esto es una de las partes que le digo que también les suena contraintuitivo, porque la autólisis no es algo deseado, supuestamente. La autólisis, ¿qué es? Es cuando la levadura, ¿sí? Ese organismo unicelular, se muere, revienta, porque eso es lo que pasa, revienta, ya sea o se deshidrata, digamos, por alcohol, presión osmótica, digamos, por lo que sea. Dentro de la membrana de ese organismo unicelular hay un montón de proteínas. Entonces, la autólisis, cuando sucede bajo presión en una botella, por ejemplo, todo ese producto de esa levadura muerta, digamos, ese producto de la autólisis, es proteína directa que va a la espuma. Entonces, en la autólisis no solamente es organoléptica, porque también, digamos, también le aporta ciertas características a la cerveza, sí, o al espumante, lo que sea, pero estamos hablando ahora de cerveza. No solamente le aporta características organolépticas, sino que le va a transferir propiedades a la espuma, ¿sí? Sobre todo a la retención, al encaje ese hermoso que se le hace, digamos, a la compactación, a todo. Para que se den una idea, una cerveza normal, más o menos, en promedio, lleva 8 gramos de azúcar por litro. Más o menos así se carbonata una botella, una cerveza normal. Yo uso 24 gramos de azúcar por litro. La botella que uso, que es la botella de espumante, es una botella que está diseñada, es una botella que es más cara y que es mucho más densa y está diseñada para aguantar más de 5 kilos de presión, que es lo que levanta digamos, con 24 gramos de azúcar por litro, se llegan a acumular 5 kilos de presión. Entonces, la toma de espuma, como dije, lo que buscamos es la autólisis, y la autólisis también sucede con el tiempo. Entonces, yo cuando hago el método Champenois, embotello, y tengo que dejar la cerveza 2 meses y medio, 3 meses, que fermente, que se muera la levadura, digamos, que produzca autólisis, y que se estabilice en la botella. Entonces, después de esos 3 meses, yo la voy a pasar a los pupitres, que justo ahora no estoy en mi casa, no en la cervecería, pero los pupitres son como unas casitas así, en los cuales se ponen las cervezas, ¿sí? Todos los días se gira un cuartito, en realidad tiene como varias posiciones la botella. La primera posición es horizontal. Entonces, todos los días se gira un octavo, ¿sí? No tengo para que se una idea así, se gira un octavo. Entonces, al otro día, un octavo más. Al otro día, un octavo más. Cuando se cumple la revolución, pasa de estar horizontal a estar a 45 grados. Y ahí, en vez de un octavo, lo voy a girar un cuarto. Al otro día, un cuarto. Al otro día, un cuarto. Cuando se cumple la revolución, va a estar a 45, pasa a casi vertical, y ahí se gira un medio. Así. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Es toda la levadura muerta
se le va a ir decantando en el pico, ¿sí? Vuelvo a mi botella de cosas. Va a ir decantando en el pico y va a quedar como un taponcito, como un corchito perfecto de la borra. Entonces eso yo después lo meto así en vertical a como un recipiente que tiene agua glicolada a menos 20 grados. Entonces, se le congela el pico solamente, se va a congelar ese corcho, entonces yo voy a desborrar, va a salir por la presión, se van a equiparar las presiones, acuérdense que esto en su máxima, en su pico llegó a 5 kilos y ahora está en 3 kilos más o menos. Destapo, se van a equiparar las presiones, va a espumar un poquitito y me va a quedar la cerveza perfectamente clarificada, con todas las características organolépticas, con una muy buena espuma, con una efervescencia y una tomabilidad también espectaculares, y totalmente cristalina, digamos, sin ningún tipo de borra que me dé gusto y visualmente, o sea, gusto feo y visualmente no agradable. Entonces yo ahí tapo de nuevo y listo, digamos, ya se puede vender. Para que se den una idea, yo la cerveza más rápida que saco, me tardó 5 meses en hacerla más o menos. Eso es lo más rápido que puedo hacer una cerveza. Desde que la hago hasta que la puedo vender. Y por ejemplo, los estilos que hago con uva son de un año para el otro. O sea, son estilos que me llevan un año a hacer. Yo, por ejemplo, estilo Liberalia Malbec, que es una Sour Grape Malbec que hago, ahora estoy vendiendo la cosecha 2019. Y la 2020, que es la que hice ahora en marzo de este año, en enero, generalmente enero, febrero del año del 2021 ahora, la voy a empezar a ver. Wow, es increíble cómo a veces toca esperar para las mejores cosas, ¿no? Sí, sí, tal cual. No es para ansiosos esto. Sí, totalmente. Yo creo que, bueno, no sé si es que tenemos alguna otra pregunta por acá. Si no, podríamos dar por concluida la charla. Nada más para agradecerte, Laurencio, por tu tiempo, por la valiosísima información que nos diste. Nada más es importante cuánto uno como homebrewer tiene que seguir investigando, experimentando y ese proceso nunca termina, ¿no? Tal Entonces, cual. agradecerte por tu tiempo. Esperamos que, bueno, esto se solucione de alguna forma pronto, podamos probar tus cervezas, podamos vernos en persona pronto y, y continuar con este trabajo. Tal cual, como decís vos, espero que les haya quedado y que sea una, a ver, lo bonito de esto sería que les quede una herramienta más para lograr un producto único de la región de ustedes, de cualquier parte de Ecuador. Que les sirva esta herramienta para hacer, para poder salir a competir de igual a igual con un montón de cervezas más. Muchas gracias por la invitación, a mí me encanta, y más cuando es para las asociaciones homebrewers, como somos cerveceros, bueno, también les recomiendo unirse a los que no están, no son parte de Somos Cerveceros, que es la mayor agrupación de habla hispana, que también es. Ahora, bueno, por la pandemia no, pero tienen un montón de eventos y un montón de información y un montón de herramientas más que les pueden ofrecer a los homebrewers. Gracias a ustedes, a vos, a Daniel, digamos, a todos los que se quedaron viendo acá, que seguramente igual allá es un poco más temprano, creo, pero ya no deben querer saber nada, ya deben querer ir a tomar una cerveza y acostarse a dormir. Acá sí, ya son creo, no sé qué hora es. O sea, son las 9, acá es temprano, las 9 de la noche. Sí, aquí estamos 2 horas menos nada más. Van a ser las 7 de la noche. Claro, claro. Sí, con lo que hemos Pero bueno, concluido estas sesiones. muchísimas gracias. Y cualquier cosa me pueden escribir que yo los que pueda, les voy a ayudar para lo que necesiten. Buenísimo, muchas gracias, Laurencio. Nada más para agradecerte nuevamente. Esperamos que podamos vernos pronto
agradecer la participación de todos los que están aquí y recuerden seguir a todos nuestros expositores en sus redes, estén pendientes del movimiento. Nada más yo me despido. Cedo el piso, digamos, aquí a Marcos, el presidente de la asociación, para terminar la sesión del masterclass del día. Laurencio, muchísimas gracias. Saludo a la Marcos. distancia. Realmente una exposición de la que esperábamos, amigo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y el mejor de los éxitos para todos los que también están compitiendo en la Copa. Así que, nada, suerte para todos y todas. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta una Nos próxima. vemos, gente. Chau, chau. Hasta luego. Chao.